Aprendamos sobre los números primos. Si tú observas un número natural que tiene exactamente dos divisores, ese número se va a llamar número primo absoluto. Ese es su nombre completo. Los que están ahí es la serie de números primos. Esa serie nunca termina. ¿Por qué a cada uno de ellos se le llama número primo? Veamos el caso de uno de ellos nomás como ilustración. Por ejemplo, el número 5 que estás viendo ahí. Por ejemplo, a él el 1 lo divide exactamente, porque al hacer la división sale exacto 5. Entonces, este es uno de sus divisores. Otro divisor que tiene el 5 es el mismo número. Al dividir también sale exacto. Entonces, como podemos ver, este número tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Son los únicos que pueden lograr que salga exacto el resultado. Entonces, él es uno de los números primos. Lo que tú tienes que hacer es aprenderte por lo menos los primeros. Ahí yo quiero resaltarte un detalle. Todos los números primos son impares, excepto el 2. Ese detallito te lo tienes que saber. Mira este ejercicio. A y B son números primos. Hallar el mayor de ellos si A más B es igual a 61. Como tú puedes ver, acá hay dos incógnitas, dos números desconocidos, pero me da un dato que es clave. Me dice que ellos son números primos. Acá tienes que razonar de esta manera. Observa estos dos números que voy a hacer aparecer ahí. Si tú observas, esos son dos números pares y mira su resultado. ¿Qué se concluye? Que si yo sumo números pares, el resultado también va a ser par. Ahora observa este segundo caso. Ahora, si yo sumo dos números impares, el resultado también será par. Entonces, para que la suma de dos números sea impar, hay una sola posibilidad. Es esta, mira. Para que salga impar el resultado, uno de ellos tiene que ser par y el otro necesariamente tiene que ser impar. No hay otra opción. En conclusión, aquí está pasando lo último que hemos visto. De los dos, uno de ellos tiene que ser par y el otro tiene que ser impar para que dé como resultado un impar. Entonces, acá estoy viendo que uno de ellos es número primo y es par. Y la única posibilidad que hay es que ese número sea el 2. Porque no hay otro par que sea número primo. Entonces, si es así, el problema está resuelto. Porque si uno de ellos es 2, hasta un loquito se puede dar cuenta cuánto vale el otro. Obligado tendría que ser 59. Y por lo tanto el ejercicio está resuelto. De los dos números primos, porque ambos lo son, el mayor es 59. Así se analiza.
tienes que saber esas cositas. Ya te traigo más conocimiento muy pronto. No te olvides de suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho. Es completamente gratis. Me voy. ¡Chao!